Bien, vayamos viendo lo que es evaluación secundaria, ¿sí? Nosotros con evaluación secundaria, nosotros tenemos que tener en cuenta lo que es esta parte. En lo que es evaluación secundaria, yo tengo que tener, o mejor dicho, tengo que realizar lo que sería la obtención de información, signos vitales, tengo que realizar una exploración física y, sobre todo, ¿sí? Tengo que realizar, ¿sí? Lo que sería el uso del collarín, ¿sí? Acá vemos todo lo que sería la parte de inmovilización, transporte, todo lo que sería de la víctima, ¿bien? En la obtención de información, yo para cumplir esta parte primero, vamos a ir viendo una por una, yo tengo que utilizar dos memotecnias. Yo tengo que utilizar lo que es sample y lo que es OPQRST, ¿sí? Lo que figura aquí en las imágenes. Vamos a ir viendo uno por uno. Vamos con sample. Sample. ¿Qué me dice sample? Bueno, la letra S significa signos y síntomas. La letra A, alergias. La letra M, medicamentos. La letra P, una historia clínica, ¿sí? O patologías de base. La letra L, lo que sería última comida, última ingesta. Y la letra E, eventos. Eventos que relacionen o estén relacionados con la afección de la persona en el momento, ¿sí? Por ejemplo, si la persona tiene presión arterial alta, bueno, ¿qué evento se pudo relacionar con ello? Un evento climático, emociones, este, supongamos algún ejercicio, alguna medicación que puede estar relacionado con ese aumento de presión arterial. ¿Se entiende? Anto, ¿me escuchaste? Sí, sí, estaba justo anotando lo que, porque Bien. yo a medida que Ujú. voy haciendo el curso lo voy anotando en la carpeta y después lo voy pasando. Perfecto, Anto. Bueno, Estaba escribiendo. no hay problema. En signos y síntomas, sí, yo tengo que diferenciar nuevamente qué era un signo y qué era un síntoma. Uy, perdón, se me borró la imagen. No, ahora un segundito antes que vuelvo a buscar la imagen. Ahí está, listo. ¿Sí? Signos y síntomas. Primero, ¿qué era un síntoma? Es todo aquello que yo percibo escuchar de la persona, ya sea en las náuseas, el vértigo, el dolor, ¿sí? Cada uno de ellos va a ser un signo, perdón, un síntoma, ¿sí? Signo. Tenemos todos los signos vitales habido y por haber. Tenemos la presión arterial, o mejor dicho, los grupos primarios y secundarios. Primaria, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura. Grupo secundario, saturación de oxígeno, reactividad pupilar, glucosa y la coloración de la piel, ¿sí? Con el tema de la letra A, hacemos referencia a las alergias. Es importante conocer el tema de las alergias, sí. ¿Por qué? Yo acá puedo ser alérgico a diferentes factores. Puedo ser alérgico a un producto químico, a algún medicamento o a algún producto ambiental. Entonces, yo tengo que saber si la persona es alérgica o no a qué. Si es alérgica, supongamos que la mayoría de las personas son alérgicas a la penicilina, bueno, yo tengo que conocer, porque no voy a hacer cosas que no haya obtenido la información justa de las alergias
y le inyectan penicilina en la parte intrahospitalaria. Va a conllevar a un shock anafiláctico, ¿sí? Y lo mismo, si la persona llama porque recibió picadura de abejas, más de 20 picaduras de abeja, obviamente que va a sufrir un shock anafiláctico. Entonces yo tengo que saber a qué me enfrento en el sentido de la parte inmunológico, ¿sí? Bien. Con la letra M yo hago referencia a los medicamentos que la persona debería de estar tomando o está consumiendo. ¿Por qué? Supongamos que la persona sea diabética, es insulino dependiente, ¿bien? Y está con una crisis de hiperglucemia. Entonces, si yo sé que él está consumiendo su insulina y no la tiene cerca, entonces yo le administro su medicación o la medicación que sé que es para él. ¿Se entiende? Él o ella, en tal caso. En otro caso, como es lo que está surgiendo actualmente, deberían de estar tomando y no lo toman a la medicación como corresponde. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente la mayoría de los medicamentos hoy en día están muy caros. Este, por ejemplo, el tema de la tiroides. La levotiroxina es uno de los medicamentos más caros que hay y se tiene que tomar todos los días, ¿sí? Al ser un medicamento tan caro, supongamos que el comprimido, el blister traiga 20 pastillas, por darte un ejemplo, 20 pastillas. Vos en 20 días ya lo consumiste, porque es uno por día. Entonces, te faltan 10 días más para poder culminar el mes y tenés que volver a comprar la medicación y está cara. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que se van a ir administrando la medicación día de por medio. ¿Eso está bien? No, porque tiene que ser todos los días para que la medicación pueda hacer efecto y el organismo de la persona pueda mantenerse equilibrado o regularizado con el tema de las tiroides. ¿Sí? La letra P, que me habla de una previa historia clínica o patología de base, es muy importante. ¿Por qué? Porque si, supongamos, yo haya tenido un accidente, ¿sí? Tengo problemas de coagulación en mi patología de base y yo no le digo nada a los médicos, a los paramédicos, enfermeros, ni nada, a nadie nada, ¿qué va a pasar? Yo, por ejemplo, si tengo problemas de coagulación, ¿me puedo morir por una hemorragia? Sí, sí, porque no hay un factor coagulante en mi organismo justamente para realizar la coagulación. ¿Se entiende? Bien. Última comida, sí, esta es importante porque yo puedo saber que la persona haya consumido 8 horas antes. No tan solo por el tema de una intoxicación, por ejemplo, sino por aquellas personas que, vamos a poner un caso. Pongamos, yo me pongo de ejemplo. A las 4 de la mañana estoy con dolor en el flanco derecho. ¿Qué voy a tener? Una apendicitis. ¿Cuántas horas yo hice de ayuno para que me puedan operar de urgencia? 4 horas, 5 horas, 8 horas. Lo mínimo son 8 a 12 horas de ayuno, ¿sí? Para una posible cirugía de emergencia. En tal caso, es importante conocer cuál es la última comida y la hora en la que se dio, justamente para evitar complicaciones. Y los eventos relacionados, como dijimos en un principio, pueden ser todo lo que es factores ambientales externos, factores ambientales internos,
emociones, etcétera, que pueden desencadenar a lo que sean los signos y síntomas de la persona. ¿Estamos? Eso es lo que es sample. Vamos a ver el videito, ¿sí? Y después continuamos con lo que es OPQRST. Chicos, el día de hoy vamos a ver un video más acerca de los primeros auxilios. En este vamos a abordar el tema de evaluación primaria y secundaria. ¿Qué es la evaluación primaria? Pues es una evaluación inicial que nos va a ayudar a identificar lesiones o condiciones que pueden poner en peligro la vida de un paciente. Esta debe ser rápida y debe de ser eficaz. Y la vamos a aplicar en pacientes en quienes se ha demostrado que están inconscientes. Para realizar esta evaluación se utiliza la mnemotecnia CAP. Vamos a ver, anteriormente le llamábamos ABC, pero de acuerdo al orden en el que se debe de realizar el procedimiento, ahora quedó como mnemotecnia CAP. La C quiere decir circulación. La A quiere decir abrir vías aéreas y la B quiere decir respiración. O también en el caso de la traducción en inglés sería ventilación. Un segundito. Ahí vamos. En la C, tenemos que determinar la presencia de signos de circulación, por ejemplo, el pulso, la coloración de la piel, si es que está pálido o cianótico, la temperatura corporal y revisar si presenta hemorragias evidentes. Es lo principal que tenemos que evaluar, ¿sale? Nosotros tenemos que buscar el pulso del paciente y al mismo tiempo estamos visualizando cómo es que es su coloración de piel y podemos también a la palpación conocer su temperatura corporal. Obviamente no exacta, pero bueno, nos vamos dando una idea. Luego tenemos la A. En la A nos dice que la vía aérea debe de estar abierta y sin riesgo de obstrucción. Vamos a abrir la boca en busca de algo que pueda obstruir la vía aérea. Si es que hay algo que esté a nuestro alcance, lo retiramos haciendo un gancho con el dedo índice. En caso de no haber nada, vamos a realizar la técnica de inclinación de la cabeza, que son las que vemos aquí. La posición neutra es como encontramos al paciente, ¿sale? La maniobra frente-mentón, bajamos la frente del paciente hasta que toque la superficie donde se encuentra y elevamos el mentón para que de esta manera circule mejor el aire. Y la otra es la maniobra de tracción mandibular, como lo vemos en la imagen. Nos colocamos en la parte de la cabeza del paciente y con las dos manos tomamos la mandíbula y la elevamos, con la finalidad de permitir una mejor entrada y salida de aire. Y en la B, vamos a evaluar la ventilación, esté presente o no, ¿sale? Tenemos que ver si es que la hay. Vamos a utilizar la mnemotecnia voz, que es ver el pecho del paciente si es que sube y baja, oír la respiración y sentir el aire que sale por la boca o nariz. Hay que determinar si respira por sí solo, con qué frecuencia y qué tan profundas van a ser estas respiraciones. Entonces, en la B vamos a aplicar el voz. Veo, oigo y siento. Si respira, bueno, pues valoramos también la circulación, vamos a volver a checar el pulso. Si no respira, hay que revisar si no hay algún objeto que obstruya. Y si aún así no respira, vamos a practicar la respiración boca a boca o boca a nariz, teniendo en cuenta que se debe de mantener la boca cerrada para evitar la salida de aire. Ahora, también tenemos en la valoración primaria, no nada más es
el CAB. Tenemos la D y la E. En la D nos habla de una evaluación neurológica. Vamos a valorar la conciencia mediante la escala de coma de Glasgow. Esta se utiliza, como les comento, para medir el nivel de conciencia. Vamos a evaluar 3 parámetros principales: la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. En base a ello, por debajo de los 7 puntos, hablamos que el paciente está en coma. Por debajo de 8 puntos, tal vez sea necesaria una intubación. Y el valor máximo, un nivel de conciencia ideal o esperado, sería cuando acumulamos 15 puntos. Además tenemos, bueno, como decíamos, valorar las pupilas. En la E, que es exposición, vamos a evaluar la exposición de lesiones, vamos a prevenir la hipotermia controlando el calor del paciente y vamos a retirarle objetos que puedan dañarle. Ahora, todo esto, toda la evaluación primaria se debe de realizar en menos de 30 minutos. Y tenemos, una vez que pasaron estos 30 minutos, tenemos que reevaluar. Tenemos que volver a iniciar para ver que no haya complicaciones mientras llegan los servicios de urgencias. Ahora, tenemos también una evaluación secundaria. En esta vamos a identificar lesiones que por sí solas no ponen en peligro la vida de nuestro paciente, pero que sumadas a otras sí pueden provocar complicaciones. Vamos a buscar deformidades, hundimientos, asimetría, hemorragias, y tenemos que realizar la evaluación palpando de la cabeza a los pies en el siguiente orden. Primero palpamos cabeza, luego cuello, después tórax, luego abdomen. De ahí nos vamos a la cadera, piernas, pies, brazos y columna. De esta manera vamos a poder identificar si es que hay algún signo que a lo mejor con la evaluación primaria no detectamos y que aquí podemos darnos cuenta qué es lo que está sucediendo para iniciar con las intervenciones pertinentes. Dentro de la evaluación secundaria, el ATLS nos dice que podemos utilizar también la mnemotecnia amplia o sample por sus nombres en inglés. La A nos habla de alergias. Es importante que cuando estamos en la evaluación secundaria, generalmente quien la hace es el médico, pues si el paciente está consciente, preguntar si es alérgico a algún medicamento para iniciar con el tratamiento cuanto antes. Se le tiene que preguntar si es que hubo un consumo previo de medicamentos para saber si las causas de su problema actual vienen derivadas de un consumo de medicamentos. Patologías crónico-degenerativas que presente, si es que es diabético, hipertenso, si tiene alguna situación relacionada al cáncer, cualquier enfermedad crónica que pueda presentar. En libaciones vamos a preguntar si es que consume alcohol y también vamos a preguntar cuál fue su último alimento y a qué horas fue, porque si por ejemplo el paciente está por una alergia o por un shock anafiláctico, pues puede venir también por la comida. Y la A son los antecedentes previos. ¿Qué pasó antes del accidente? ¿Dónde se encontraba? ¿Qué estaba haciendo? Si tuvo algún signo y síntoma que provocara el accidente. Eso también se lo tenemos que preguntar. Pero como les comento, la evaluación secundaria generalmente se realiza cuando el paciente ya ha sido trasladado al nosocomio y va a ser el médico quien realiza una evaluación secundaria para poder iniciar el tratamiento lo más pronto posible. Ahora, muy importante conocer el reflejo de las pupilas. En base a cómo son las pupilas del paciente, bueno, pues vamos a poder comprender o entender qué fue lo que detonó el problema del paciente. Unas pupilas que tienen un tamaño igual se llaman isocóricas, o sea, están normales.
Cuando las pupilas están dilatadas de manera excesiva, le decimos midriasis. Y esto llega a suceder cuando hay falta de oxígeno o por intoxicación con alcohol industrial. Después tenemos la miosis. Esta es una contracción excesiva de las pupilas, están muy chiquitas. Y esto se puede deber a intoxicación por insecticidas y o por drogas. Y cuando están anisocóricas es cuando una está grande y otra está pequeñita. Esto puede suceder por un derrame cerebral, por un daño cerebral o por un traumatismo cráneoencefálico. Tenemos que identificar muy bien estos diferentes reflejos pupilares porque, como les digo, nos van a ayudar a comprender más a detalle qué es lo que está sucediendo con el paciente y vamos a poder tener una idea de qué es lo que sucedió antes de la inconsciencia del paciente. Ahora, una víctima consciente va a ser, aquí qué es lo que vamos a hacer. Si una víctima o el paciente responde a preguntas como ¿qué es lo que pasa? Si nos escucha y si nos dice que se encuentra bien, evidentemente está consciente, ¿sale? Porque está respondiendo, está viendo una respuesta verbal. Pero si no responde, puede ser porque no puede. Entonces tenemos que observar sus reacciones. Le podemos dar un pellizco en la axila, un pellizco en el trapecio. Si no se queja, si no abre los ojos o no mueve la cabeza, está totalmente inconsciente. Por lo tanto, una víctima inconsciente pues no responde ni se queja. Y tenemos que averiguar si respira, si tiene pulso. Cuando hay un desmayo o una conmoción cerebral después de un golpe, hay que colocar a la víctima en posición lateral de seguridad. La posición lateral de seguridad es un decúbito lateral. Esto evita que se obstruya la vía aérea a causa a lo mejor de un vómito o de la retracción de la lengua. Cuando la lengua se retrae puede llegar a tapar parte de la faringe, por lo tanto el aire ya no viaja correctamente y puede provocar complicaciones severas. Si no respira ni tiene pulso, bueno, pues entonces iniciamos las maniobras de soporte vital básico. Regularmente vamos a iniciar con un RCP. Y aquí está la posición lateral de seguridad. En el punto número 1 se encuentra la persona inconsciente. Vamos a ubicar su mano, en este caso, así como está la persona, la mano izquierda, pegada a la mejilla derecha. Y vamos a girar a la persona elevando su pierna, flexionándola para poderla girar. Y entonces de esta manera aseguramos que la vía aérea está abierta, pero también aseguramos que no se va a broncoaspirar con su vómito o con algún tipo de salida de secreción. Bien, entonces, esto es lo principal dentro de los primeros auxilios. Antes de brindar cualquier tipo de cuidado, cualquier tipo de intervención a un paciente que está traumatizado, primero tenemos que realizar las evaluaciones. La evaluación primaria que se realiza en la hora dorada, que es el tiempo que tenemos en el que pues podemos todavía controlar la situación y evitar la pérdida de la vida del paciente. Y una evaluación secundaria se realiza al llegar al centro hospitalario cuando ya se ha trasladado al paciente. Bien, con esto... Bien, vamos a ver ahora lo que es OPQRST, ¿sí? La otra memotecnia. Un segundo. ¿Sí? Ya hemos visto lo que era sample. Vamos ahora a ver lo que es OPQRST. Esta es otra memotecnia que también se utiliza y un poco más puntual en cuanto a la obtención de información más correcta, digamos. Tenemos la letra O, que significa origen, ¿sí? Cuando iniciaron los síntomas, sobre todo. La letra P, cómo se presentó este malestar. La letra Q, si bien es quality, sería calidad, sería la calidad del dolor o del malestar. Si es una calidad leve, moderado
¿sí? La letra R, radiación o región, en qué, cómo se, a ver, se expande el dolor o la molestia, de dónde surge, de qué región específicamente, si es la región torácica, abdominal, ¿sí? La severidad, qué tan severa es el malestar. Aquí se utiliza la escala del dolor, siendo 1 el dolor mínimo y siendo 10 el máximo dolor. Sin embargo, aquí hay que tener mucho en cuenta lo que sería el umbral del dolor de cada persona, ¿sí? Puede ser que yo tolere un dolor más fuerte, este, otra persona el mismo dolor lo tolera, pero de una manera más suave, ¿se entiende? Y el tiempo, sobre todo, ¿cuándo comenzó? ¿En qué horas? ¿Si hace un día, 2 días, una semana, un mes, un año, horas? ¿Sí? Aguárdame un segundito que ahí te coloco el videito de OPQRST. Casi todos los videitos siempre van a hacer referencia a ABC, a sample, ¿sí? Pero están, porque están muy ligados a lo que sería OPQRST con evaluación secundaria. ¿Bien? Ahí vamos. Simple para el acercamiento o la evaluación rápida de un paciente. Siempre que tenga un paciente que tenga un trauma o que se encuentre en un estado agudo, vamos a seguir el protocolo del ATLS, que consiste en esta evaluación de ABCDE. Estas iniciales, cada una corresponde a una palabra, está en inglés, y la primera sería la A, sería de airway o vía aérea. La B sería breathing o respiración. La C corresponde a circulation o circulación. La D corresponde a disability o deterioro. En este paso vamos a estar evaluando el estado neurológico del paciente mediante la escala de Glasgow. Y la E corresponde a exposure o lo podemos tomar como una examinación completa del paciente de pies a cabeza. Adentrándonos un poco más, primero vamos a ver la A, que es de la vía aérea, y en este paso vamos a estar evaluando el bienestar del conducto de la vía aérea. Aquí esto incluye la boca, la faringe posterior, la tráquea y las subdivisiones de la tráquea. Mm, Vamos a estar diciendo que la vía aérea, hay un riesgo de que la vía aérea esté comprometida cuando el paciente tiene un Glasgow menor de 9, cuando tiene un trauma facial con un sangrado activo y que es significativo, si tiene un trauma laringio o si es un paciente quemado. Ahora, para asegurar la vía aérea, podemos colocar una máscara de oxígeno. La desventaja es que mucho oxígeno puede estar entrando al estómago o ya en un caso más grave podemos requerir la intubación endotraqueal. Algunas veces esta intubación endotraqueal va a ser imposible, por lo que en algunos casos, en el área de emergencias, se procede a hacer una quicotirodotomía de emergencia. También al momento de estar evaluando la vía aérea hay que buscar signos de edema en la cara, faringe, si hay sangre, vómito o algún objeto extraño. Hay que escuchar la respiración del paciente y si es muy audible o si esta respiración es muy brusca, puede ser indicativo de una obstrucción. Y haciendo más énfasis en esto, los hallazgos alarmantes en este tipo de respiración puede ser ronquidos que nos pueden estar dando las pistas de un colapso parcial de la vía aérea. Si el paciente está haciendo sonidos semejantes a gárgaras, es indicativo de secreciones en vía aérea. Si escuchamos estridor, puede ser una obstrucción mecánica de la vía aérea y si está en silencio, es una oclusión de la vía aérea. Ahora, también hay otro tipo de clasificación de los problemas de la vía aérea según la
etiología anatómica. Podemos ver problemas intraluminales en los que vamos a estar encontrando cuerpos extraños y secreciones. Puede haber etiologías murales, dentro de las cuales podemos resaltar angioedema, tumores laringeos y problemas en la epiglotis. Y de etiología extramural, en la cual podemos estar encontrando tumores de la cabeza y cuello. Hay algunas maniobras para abrir la vía aérea. Dos que se van a mencionar sería la maniobra de frente mentón, la cual consiste en la flexión de la cabeza y la elevación del mentón. Y también está la elevación de la mandíbula. También recibe el nombre de la triple maniobra modificada. Y esta es más aconsejable en pacientes en los que hay que inmovilizar el cuello por un riesgo de una lesión en la espina dorsal. Después la siguiente evaluación va a ser la letra B, que corresponde a breathing o respiración. Aquí estamos evaluando la ventilación. Eh, Prácticamente estamos evaluando si el aire se está moviendo para permitir la ventilación. Solo porque el paciente tenga una vía aérea sin obstrucción no significa que el aire está pasando a través de este conducto, de toda la vía aérea. Entonces, para que bueno, algunas razones por las que el paciente no estaría ventilando, eh, a pesar de tener una vía aérea intacta, podría hacer un daño en la espina dorsal. Hay que recordar que, por ejemplo, si tenemos un daño en las cervicales, un daño alto en las cervicales puede llegar a paralizar el diafragma. Si hay un daño cerebral debido a un trauma, el paciente puede estar comatoso o puede tener algún daño en los centros respiratorios. O también puede haber un daño debido a trauma en el diafragma o las costillas. Después hay que estar observando el esfuerzo inspiratorio, saber que si el paciente está usando músculos accesorios, obviamente está batallando para respirar y no va a poder mantener este esfuerzo por mucho tiempo. Hay que escuchar su respiración y hay que revisar la oxigenación con el oxímetro de pulso. Obviamente, si está para evaluar que esté oxigenando bien, tenemos que ver la perfusión a los tejidos periféricos y pues asegurar esto. Después la tercera letra sería la C de circulación. Aquí estamos evaluando la habilidad del corazón de bombear sangre para oxigenar los tejidos. Esta evaluación la vamos a hacer a partir del estado mental. Hay que ver si están conscientes y orientados. Si esto es positivo es porque hay una buena perfusión al cerebro. Hay que revisar pulsos periféricos, el color, si está cianótico o pálido. Hay que tomar la presión arterial y hay que auscultar al paciente. Una manera fácil de evaluar estas tres letras, el ABC, una manera simple es preguntarle al paciente su nombre. ¿Esto por qué? Si el paciente me da su nombre es porque el estado mental está intacto. Ahí llevo la letra A. Bueno, en sí son las tres. Para revisar la letra A sería que la vía aérea está intacta, me está dando el nombre. La B porque puede hablar, estoy viendo que hay un correcto paso del aire hacia la vía aérea. Y la C es que tiene suficiente sangre perfundiendo el cerebro para contestar mi pregunta. Entonces, si pregunto su nombre y me lo da, prácticamente estoy evaluando estos 3 puntos con una sola pregunta. Hay que saber también que si hay un cambio clínico durante la evaluación, empezamos el ABC otra vez. Después, la D, que la estamos tomando como disability o deterioro, la vamos a tomar como dos significados, el deterioro y también dextrosa. Hay que estar checando el azúcar. Entonces, en este deterioro vamos a estar evaluando el estado neurológico del paciente y nos vamos a enfocar en 3 cosas principalmente. Vamos a revisar el tamaño de las pupilas y la reactividad de las mismas, y esto nos puede dar pistas de la causa inherente al problema. También vamos a estar revisando la simetría en el movimiento de las extremidades y con esto queremos ver si el paciente tiene una focalidad neurológica eh, al ver si el paciente mueve todo sin problemas, todas sus extremidades. Si las mueve sin problemas, es un signo de que no es un problema focal en el sistema nervioso central. Si no pudiera mover una extremidad o si, por ejemplo, no puede mover los miembros inferiores, podemos empezar a pensar en un daño neurológico. Y otro punto en el que también hay que hacer hincapié es que vamos a estar evaluando o cuantificando su nivel de conciencia mediante la escala de coma de Glasgow. Por último, en esta cuarta letra, la D, vamos a estar checando el nivel de dextrosa y esto es en cualquier paciente que presente
una mínima pista de un estado de alteración mental. Ahora, algunos puntos importantes que hay que ver aquí es si hay un problema con A y B, que mayormente es la respiración, pues hay que empezar administrando oxígeno. Hay que estar preparados para manejar la vía aérea. Entiéndase una intubación, hay que tener el equipo, medicamentos y todo el personal que yo vaya a requerir al alcance. Vamos a estar auscultando los pulmones. Esto me va a estar ayudando con los diferenciales. Por ejemplo, si tiene sibilancias, estertores o sonidos ausentes unilateralmente, me puede ayudar con eh, el establecimiento de mis diferenciales. Y también hay que hacer una radiografía de tórax en cualquier paciente que esté teniendo problemas con el punto A y B. Si hay problemas en C, hay que establecer, lo primero que hay que hacer es, hay que establecer 2 vías intravenosas de grueso calibre. Esto para poder tener la habilidad de administrar líquidos si el paciente los llegase a requerir y en caso de que fallara una vía, tengo la otra de repuesto. Y también hay que estar identificando el ritmo cardíaco, si tenemos ritmos sinusales o si hay, o si no hay un ritmo sinusal. Por último, vamos a estar evaluando la E, la letra E, que es la exposición completa del paciente y esto es para estar revisando su estado general. Por último, ya para sintetizar estos pasos, pues eh, las preguntas que yo tengo que hacer cuando un paciente llega a una revisión rápida en un estado de emergencia, vamos a ver, hay que preguntarnos si el paciente está enfermo. Esto lo puedo hacer mediante algunas preguntas como si los signos vitales del paciente están estables o inestables, si tengo signos de compromiso de la vía aérea, como ya lo vimos, si hay signos de dificultad respiratoria, si hay signos de hipoperfusión, si tengo un ritmo cardíaco no sinusal, si hay un estado mental alterado o si el paciente está refiriendo dolor extremo o estrés. Gracias. Bien. Sí. A ver, dentro de todo, lo que hace referencia es en cuanto a lo que es sample y OPQRST, ¿sí? En lo que es la obtención de información. Como dijimos, cada línea nosotros la vamos a utilizar en diferentes partes, en los diferentes sistemas, ¿sí? Tenemos para utilizar en el sistema respiratorio, digestivo, cardíaco, endocrino, nervioso, etcétera. Pero cada uno de ellos, ¿sí? Tiene una función en particular en cada uno de los sistemas. Por ejemplo, lo que es OPQRST se lo utiliza más en lo que es el sistema cardíaco, porque es mucho más puntual, la información más precisa, que sample. Sample es mucho más amplio, digamos, lo que sería la respuesta. En la parte respiratoria se utiliza sample, en la parte digestiva sample, en la parte nerviosa lo que sería sample y OPQRST, en la parte renal se utiliza sample y así sucesivamente. Bien, te paso el último videíto, Anto, de evaluación secundaria y ya con eso terminamos, ¿sí? Ahí va, Anto. Continuamos con la revisión secundaria de nuestro paciente politraumatizado y en estado de inconsciencia. Recuerda seguir para esta revisión el orden cefalocaudal: cabeza, cuello, tronco, extremidades inferiores y por último extremidades superiores. Vamos a continuar con la cabeza. Presionas en el cráneo a ver si hay zonas de dolor. El paciente demostrará en su rostro presencia de dolor, lo que sospecharás que hay presencia de un trauma. Seguimos con la frente. Alrededor de los ojos, abre los ojos en busca de presencia de sangre o desalineación de estos. Posterior,
Apoya tus puños en el suelo y busca sangrados en los oídos. Puede existir presencia de sangre o de líquido cefalorraquídeo, el cual reconocerás como si fuese un aceite. Mano en la frente para revisar el tabique y la nariz. También buscarás fluidos corporales dentro de esta. Mandíbula superior, presiona en búsqueda de piezas dentales faltantes. Mandíbula inferior, la parte ósea y piezas dentales faltantes. Pasamos al cuello. Seguimos con la mano en la frente. Tomarás la tráquea y la llevarás de izquierda a derecha o viceversa, buscando inestabilidad. Si el paciente tiene una cadena, busca si ésta tiene un dije, el cual podrá ser una cadena de alerta médica, que indicará alergias en el paciente. Sigue con la mano en la frente y presiona la parte posterior del cuello, la vértebra cervical, en búsqueda de dolor, deformidad o sonidos. El sonido se denomina crepito. Continúa con el tronco, iniciando por los hombros, la clavícula y baja por el esternón. En las mujeres no deberás bajar por el esternón. Posteriormente, presiona el pecho hacia abajo. En las mujeres, por encima del nivel de los senos y entre la clavícula. Luego, presión lateral de las costillas. Nos vamos al abdomen. Primero, parte posterior. Introducirás tu mano, si te permite el cuerpo del paciente, y tocarás las vértebras lumbares en búsqueda de dolor. Luego, en la parte anterior, ubica el ombligo, realiza un cuadrante imaginario y busca en cada cuadrante de esta forma. Presionas y giras. Presionas y giras. Presionas y giras. Presionas y giras. El abdomen debe ser flácido y no debe doler al paciente. Si esto ocurre, entonces tendremos un sangrado interno, el cual denominaremos abdomen estable. Seguimos con la pelvis y zona genital. En este hay signos que te indicarán presencia de lesión en la columna, como que se haya orinado o defecado, pérdida de control de esfínteres o que esté en erección en el caso del hombre, denominado priapismo. Primero, busquemos lesión en la pelvis. Presionarás hacia adentro y luego hacia abajo. Con tu antebrazo palparás la región genital del hombre en busca de dolor o del priapismo. Evaluarás por observación si está húmedo o si huele, porque estará defecado. Continuamos con extremidades inferiores desde el muslo, rodilla y hasta el tobillo. Asegurando el tobillo, pasarás a mover la rótula. Harás lo mismo con la otra extremidad inferior. Aseguras el tobillo y moverás la rótula. Para la extremidad superior. Bien. ¿Estamos hasta allí, Anto? En sí, todo lo que es evaluación secundaria, como dijimos, ¿sí? Se utiliza más que todo para la obtención de información. Si bien la última parte del videito que hemos visto hace referencia a la parte de exploración física. Bien. La semana que viene nosotros vamos a continuar con justamente el tema de exploración física. Bien, porque esta se divide en sí en exploración propiamente dicho, palpación y auscultación. ¿Sí? Muy bien, Anto. Entonces, nos vemos la semana que viene si Dios quiere. ¿Sí? Nos vemos, Anto. Chao.